Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a seguir hablando del problema mente-cuerpo. Vamos a hablar del funcionalismo. El funcionalismo es una teoría materialista, es decir, una teoría que afirma que existe lo material pero no la conciencia. Para los funcionalistas, la mente consta de tres elementos: estímulos externos, procesos internos del sistema y respuestas comportamentales. Por ejemplo, cuando un perro vuela un pedazo de carne hay un estímulo externo, luego el perro lleva a cabo un proceso interno cerebral y como respuesta comportamental emite un comportamiento como por ejemplo la salivación. Otro ejemplo es el del hombre que utiliza un computador. Un hombre teclea algo en el teclado del computador, el computador lleva a cabo un proceso interno y emite una respuesta que es un texto que puede leer en la pantalla el usuario del computador. Este es, por lo tanto, otro ejemplo de sistema funcional. Para los funcionalistas no importa si hablamos de un cerebro humano, animal o un computador, cualquier sistema físico que pueda llevar a cabo procesos funcionales será considerado mente. Sin embargo, hubo algunos funcionalistas que plantearon que los computadores no tenían realmente mente, sino que solo la simulaban. Esta corriente es conocida como la inteligencia artificial débil. Sin embargo, los teóricos de la inteligencia artificial fuerte sí plantearon que los computadores tenían realmente mente. Hubo otro tipo de funcionalistas llamados de caja negra. Según ellos, no importaba muy bien qué pasara en la mente, lo importante es que hubiera estímulos del entorno, procesos internos y respuesta comportamental, sin importar muy bien qué era lo que pasaba adentro. Lo importante era saber que había un proceso funcional. Sin embargo, este tipo de funcionalismo no tuvo mucho éxito, ya que es el deseo de los filósofos saber qué pasa dentro de la mente o el sistema funcional en cuestión. Ahora bien, según los funcionalistas computacionales, la mente es el software de un computador y el hardware es el cuerpo. El padre de la computación, Alan Turing, habló de las máquinas de Turing. Una máquina de Turing es una máquina capaz de implementar un algoritmo, como por ejemplo una máquina que detecta el nivel de gasolina en un carro. Turing también planteó que puede haber máquinas universales de Turing, esto es, máquinas capaces de implementar cualquier algoritmo. Los computadores personales de hoy en día son ejemplos de máquinas de Turing universales. Hay quienes piensan, por su parte, el cerebro humano es una máquina universal de Turing natural, ya que es capaz de implementar cualquier algoritmo en principio. Es decir, que el cerebro humano es una máquina capaz de cumplir con diferentes funciones. El funcionalismo que hemos visto hasta ahora es el funcionalismo computacional. Sin embargo, existen otros tipos de funcionalismo. A continuación los veremos. Otro tipo de funcionalismo es el de psicología popular. Según esta teoría, nuestros estados mentales cotidianos como las percepciones o las sensaciones son el núcleo de lo que constituye el estudio sobre la mente. Se mantiene entonces el esquema estímulo del entorno, proceso interno funcional y respuesta comportamental, solo que el proceso funcional no es llevado a cabo de manera física, sino que es un proceso meramente mental. Sin embargo, como esta teoría no da cuenta de la faceta material del proceso mental, se considera como una teoría incompleta sobre la mente. Otro tipo de funcionalismo es el funcionalismo homuncular. Según esta teoría, la mente puede dividirse en parcelas y estas a su vez en más parcelas que llevan a cabo procesos mentales cada vez más sencillos hasta que llegamos a un punto en el cual se dan operaciones muy sencillas como 2 más 1 o la discriminación del color azul y el color rojo. Para este tipo de funcionalismo se utiliza la metáfora del homúnculo o hombrecillo. La totalidad del cerebro está dirigida por un homúnculo, pero a su vez el cerebro está dividido en diferentes partes dirigidas a su vez por homúnculos menos inteligentes y estos a su vez se subdividen en parcelas dirigidas por homúnculos menos inteligentes hasta llegar al nivel básico donde hay operaciones como 2 más 1 o la discriminación de colores. Este tipo de funcionalismo tiene la ventaja de que puede explicar los procesos mentales desde lo más complejo hasta lo más simple. Hemos visto pues las principales variantes del funcionalismo. Ahora bien, el funcionalismo es una teoría que tuvo mucha aceptación en una época reciente porque permitía programas de investigación no solo en filosofía, sino en otras ramas de las ciencias cognitivas, lo cual hacía pensar que habíamos llegado al santo grial tan esperado de la solución del problema mente-cuerpo.
pero el funcionalismo, sin embargo, es objeto de algunas críticas importantes. La principal crítica al funcionalismo es que en verdad existe la conciencia, es decir, que existen los qualia o contenidos cualitativos de la conciencia, que son cosas como ver el rojo de una manzana o oír el ladrido de un perro en la calle. Si existen los qualia, existe la conciencia y por lo tanto el funcionalismo resultaría falso. Para ver si esto es así, se llevaron a cabo algunos experimentos mentales. Un experimento mental es el uso de una situación imaginaria que busca poner de relieve un aspecto de la realidad. Quedará más claro cuando veamos el siguiente ejemplo. Ahora bien, veremos el primer experimento mental, que es el de la habitación blanquinegra de Mary, planteado por Frank Jackson. Según este experimento mental, hay una mujer, Mary, que vive toda su vida en una habitación donde todos los objetos son blancos, negros o matices de gris. Ella en toda su vida no ha percibido ningún otro color aparte de este. Sin embargo, ella un día sale del cuarto y ve una manzana roja. Ella experimenta un qualia, por lo tanto, esto nos muestra que la conciencia existe. Otro ejemplo que se suele utilizar en la literatura filosófica es el del murciélago, planteado por Ernest Nagel. Según este ejemplo, podemos entender toda la fisionomía de un murciélago, su neuroanatomía, etcétera, pero nunca podremos saber cómo se siente percibir el mundo con un sonar. Por lo tanto, el murciélago tiene qualias y esto también nos prueba que existe la conciencia. Otro experimento mental, el de la habitación china de John Searle, nos muestra que no todo proceso funcional tiene conciencia. Imaginemos un hombre que está en una habitación y que recibe por una rendija textos en chino. Él tiene unos códigos en su habitación que le permiten responder a la escritura china con símbolos en chino que él nunca entiende. Este experimento mental nos muestra que lo que le pasa al hombre de la habitación china es algo que le pasa a los computadores, es decir, que ellos manipulan información pero no tienen conciencia de lo que están manipulando. Por lo tanto, no puede decirse que los computadores tengan mente. Los funcionalistas podrían objetar, sin embargo, que los qualia no aportan conocimiento sino solo experiencia. Pero creo que es un hecho que el percibir el color del rojo de una manzana es algo que me demuestra que existe algo en el mundo, mi conciencia, capaz de discriminar colores, por ejemplo. Nuestros propios qualia los conocemos por experiencia directa, sin embargo los qualia de los demás solo podemos conocerlos por inferencia, es decir, no podemos estar totalmente seguros de que existen. Otra crítica hecha al funcionalismo es la del chauvinismo neuronal. Según esta crítica, o bien decimos que demasiadas cosas son mente, lo cual sería el liberalismo neuronal, o excluimos demasiadas cosas de lo que podría ser considerado mente, esto es el chauvinismo neuronal. Antes de establecer qué debe ser considerado mente y qué no, recordemos que el funcionalismo se parece al conductismo en que ambos afirman que hay inputs y outputs, es decir, estímulos del entorno y respuestas comportamentales, pero el funcionalismo afirma que hay estados internos además, mientras que el conductismo solo afirma que las salidas comportamentales son todo lo que es la mente, es decir, la conducta. Con el fisicalismo, el funcionalismo tiene en común la idea de que hay identidad entre estados cerebrales y estados mentales, pero excluiría de ser considerados como mentales cosas como cerebros alienígenas, por ejemplo. Si el funcionalismo se parece demasiado al conductismo, incluirá demasiadas cosas en ser consideradas como mentales, ya que todo lo que tenga algún tipo de conducta puede ser considerado mental. Por ejemplo, un computador que lleva a cabo procesos funcionales puede ser considerado mente según los conductistas. Por otra parte, si el funcionalismo se acerca demasiado al fisicalismo, excluirá demasiadas cosas de ser consideradas mentales, ya que no reconocerá que son mentales cosas como los cerebros animales o alienígenas. Otro experimento mental que nos permitirá establecer qué debemos considerar mente y qué no es el experimento de la nación china de Ned Block. Según este experimento mental, tenemos una población de 1.000 millones de personas conectadas entre sí por radios y con sistemas satelitales que les permiten comunicarse. Block afirma que este complejo sistema no es una mente, ya que no hay una conciencia unitaria.
Por lo tanto, la nación china de Block no tiene mente. Hay casos entonces en los que debemos restringir lo que consideramos mente. Por ejemplo, no podemos considerar mente los computadores. Sin embargo, también hay momentos en los que deberíamos considerar que la mente es algo que incluye más cosas como cerebros animales o incluso cerebros alienígenas. Es mi creencia personal que la mente solo se manifiesta en estructuras cerebrales como cerebros animales o humanos. No creo que la mente pueda manifestarse en otro tipo de estructuras. Sin embargo, no podemos saber a ciencia cierta si la mente solo puede existir en sistemas cerebrales. Bueno amigos, ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Espero que nos volvamos a ver en un próximo video. Un saludo desde Bogotá, que estén bien.